La pena de muerte en el Ecuador fue una manera drástica para castigar a las personas que cometieron actos fraudulentos o crímenes graves. Esta ley fue radicada con el pensamiento de que cuando los reos cumplan con su condena, estos deben reintegrarse a la sociedad y puedan ser rehabilitados y con la capacidad de cambiar su conducta. Bajo mi punto de vista, pienso que aun cuando hay conceptualizaciones religiosas muy respetables donde se sostiene que las personas no somos quienes debemos decidir sobre la vida de otros seres humanos, también es muy cierto que hay muchos casos de personas que no se rehabilitan y mucho menos cambian y recapacitan en su forma de proceder y actuar, y más bien luego de cumplir con su sentencia se reintegran a la sociedad, habiéndose perfeccionando en su forma delictiva. De la misma manera que pienso que en algunos casos sí se debe proceder con la pena de muerte, casos como las violaciones y las tratas de blancas, que me parecen Las pues muy garantías de la importantes. Constitución de 1897 y 1906 son casi similares. Estas garantías nos permiten proteger los derechos fundamentales de las personas. Tal es el caso cuando una persona está siendo detenida sin motivo o sin orden judicial alguna. Para que una persona pueda ser detenida tiene que haber una orden judicial o una infracción en ese momento. Con respecto a la pena de muerte, yo opino que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad, sea cual sea el delito que se haya cometido. Pero cuando esta persona no respeta los derechos de otra persona y los vuelve a cometer constantemente, pues yo creo que se debería aplicar la pena de muerte para que así otras personas recapaciten y tengan como ese miedo, ese temor de no volver a cometer lo mismo. Y de esta manera poner mano dura ante la crisis que está sufriendo nuestro país, hablando de asesinatos, violaciones, y no me parece justo que este tipo de personas anden sueltos, a excepción de que haya un arrepentimiento verdadero y que la persona ya no vuelva a cometer En estos delitos. 1897 queda abolida la pena de muerte por infracciones políticas y comunes, y actualmente no se practica en ningún lugar de nuestro país. En cuanto a mi opinión al respecto, pienso que cuando una persona comete delitos imperdonables y no muestra ninguna señal de arrepentimiento por los mismos, está completamente justificada la pena máxima. Sin embargo, de ser nuevamente legal en el Ecuador, esta no podría ser justa debido a temas como es el racismo y la discriminación, en un país donde claramente a no muchas personas les interesa los derechos de las personas encarceladas. Por esta e infinidad de razones, no me queda otra opción que estar completamente de acuerdo con la abolición de la misma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Laje. Voy a hablar acerca de la abolición de la pena de muerte en Ecuador, ya que la pena de muerte se ha considerado en varios países del mundo. Sin embargo, en el Ecuador se ha prohibido esta sentencia, puesto que tenemos una constitución garantista en la cual se protege la vida, el derecho a la vida de los demás, por muy catástrofe o por muy delito que se haya cometido hasta el día de hoy. Por una parte, podría decir que sí sería buena la pena de muerte, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cumpliendo con este acto se evitaría las sumatorias de delincuencias y ese sería el miedo para todas las personas que quieran cometer un delito o algo ilegal. Sería un no, como que un alto, un miedo. Bueno, pero mi respuesta es un no. ¿Por qué no podemos aplicar este acto de pena de muerte? Porque la pena de muerte viola el derecho a la vida, el derecho a la vida a la que podemos nosotros vivir, seguir adelante por un error o por un delito que hayamos cometido. Siempre tiene que haber algo, como por decir la sentencia de cárcel, una vida de justicia, llena de justicia en la que podemos aplicar ese proceso. Es por eso que mi respuesta sería un no. Por eso yo les recomiendo que no debemos aplicar ese acto, simplemente porque viola el derecho a la vida. La Gracias. pena de muerte es un castigo excesivo que se les otorga a las personas criminales por haber cometido un acto peligroso contra la sociedad, violando así su seguridad.
Estas personas son sometidas a diferentes métodos de tortura, involucrando un sufrimiento doloroso e insoportable y provocando así su muerte. Antiguamente este acto sucedía en varios países, pero llevando una mala práctica, ya que a lo mejor no tendrían los suficientes recursos sanitarios, a lo mejor no tenía una investigación previa bien analizada para saber si es inocente o culpable la persona. A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido desarrollando diferentes actos o casos para confrontar estos sucesos. Pero no sería justicia el hecho de matar a una persona, porque nadie tiene el derecho de hacerlo. Como dice el artículo 3 de la ONU, dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La pena de muerte aquí en el Ecuador ha tenido varios cambios a medida que ha ido pasando el tiempo, con sus diversos gobiernos y sus ideologías impuestas, las cuales han ido plasmando en las constituciones, donde desde un principio la abolición de dicha ley tenía la excepción, como en los actos políticos, actos militares, asesinatos familiares o crímenes comunes. Todo esto empezó con la Carta Magna de 1850, con la abolición de la pena de muerte con los actos políticos, hasta su fin totalmente, que fue en la Constitución de 1897 y 1906, donde garantiza el respeto a la vida. Extrema de castigo, la cual fue aplicada en lo que hoy es el Ecuador en la época colonial. A su vez constituyó un recurso para imponer la presencia del Estado, el cual en ocasiones actuaba por medio de delegación. En mi opinión, la pena de muerte viola el derecho más básico de los seres humanos, el derecho de la vida. Pero también tengamos en cuenta que si las personas actúan causando perjuicios a la sociedad, estos deberían ser castigados, para así llegar a tener un control adecuado, sobre todo cuando los actos son premeditados y malintencionados. Si seguimos permitiendo el aumento de los femicidios, homicidios, secuestros y delincuencia, la sociedad no podrá surgir y seguirá viviendo con el miedo, ya que los castigos para estos actos son simples o en ocasiones estos acontecimientos quedan impunes. Y de esta manera no podremos erradicar este mal social.